Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta mañana preciosa en la cual podemos adorarle y reconocer que le necesitamos. Vamos a compartir hoy un mensaje que podemos titularlo El lado positivo del fracaso. El lado positivo del fracaso. Todos los seres humanos tenemos deseos de ser valorados, de ser aceptados, y sentimos vergüenza cuando fracasamos en algo. Eso nos lleva a que muchas veces no emprendamos cosas nuevas en la vida por el temor a fracasar. Nos duele mucho lo que otros puedan pensar de nosotros cuando las cosas no salen bien. Queremos siempre proyectar una buena imagen ante la gente que nos rodea. Así somos los seres humanos. Y eso es producto de nuestra naturaleza heredada de Adán, la naturaleza del viejo hombre, que es orgulloso. Entonces nos duele el fracaso. Alguien dijo una interesante frase. Alguien dijo, el peor fracaso es no hacer nada por temor a fracasar. Hay una historia interesante, una historia que es real, que ilustra esta frase y también ilustra perfectamente nuestro tema de hoy, y es un experimento que se hizo en una ocasión donde algunos científicos cogieron 4 monos y los encerraron en un cuarto. En medio del cuarto pusieron un palo bien alto y encima del palo pusieron un racimo de plátanos. Cuando el primer mono vio el racimo de plátano encima, trató de subir por el palo con el objetivo de conseguir algo para comer. Sin embargo, cuando estaba casi alcanzando, le echaron un chorro de agua fría y el mono bajó. Volvió a intentarlo y fue alcanzado nuevamente por un chorro de agua fría. Y así cada uno de los monos trataba de subir por el palo para alcanzar los plátanos, pero siempre que lo intentaban, eran alcanzados por un chorro de agua fría, hasta que los 4 monos dejaron de intentarlo. Los especialistas, los investigadores sacaron un mono y colocaron un mono que no había recibido un chorro de agua fría, y cuando este llegó al lugar comenzó a subir por el palo, pero fue bajado rápidamente por los otros 3 monos. Y así cada vez que intentaba subir era bajado nuevamente por los otros 3 monos. Llegó el momento en que desistió y no volvió a intentar subir por el palo. Así que los expertos fueron sacando uno a uno los monos, y llegó el momento en que el local estaba lleno, o habían 4 monos que no habían recibido un chorro de agua fría. Sin embargo, ninguno de ellos intentaba subir por el palo. Desdichadamente, la gente que no emprende cosas nuevas en la vida por el temor a fracasar es muy parecida a los monos de esta historia. El viejo refrán tiene razón. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, va a obtener lo que siempre ha obtenido. En la vida espiritual sucede lo mismo. No realizamos muchas veces alguna nueva labor por el temor a fracasar. Sin embargo, hasta los más grandes hombres y mujeres de la historia, en algún momento dado de su vida, han fracasado. No permita que el temor al fracaso haga un mono de usted. Hermanos, aún de los fracasos de la vida se pueden sacar muchas cosas positivas. Muchos aparentes fracasos de la historia terminaron con grandes victorias. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que traemos para compartirlo es la persecución de la iglesia. Después de la muerte de Esteban, la iglesia comienza a ser perseguida. Unas 8,000 personas o un poco más allí en Jerusalén se habían convertido al Señor. Todos nosotros sabemos que el día de Pentecostés, después del mensaje del apóstol Pedro, 3,000 personas se convirtieron al Señor, y posteriormente unas 5,000. Dice Hechos capítulo 4, versículo 4, 5,000 personas más
rinden su vida al Señor Jesucristo, pero necesitaban seguir creciendo espiritualmente, seguir madurando, seguir aprendiendo del Evangelio, y ahora aparentemente está ocurriendo algo que es algo negativo para el Evangelio, está siendo perseguido. Y vamos a seguir la historia en Hechos capítulo número 8, versículo número 1. Vamos a ver que parece un fracaso a la vista humana, la persecución de la iglesia allí en Jerusalén. Dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hasta ahí parece una gran derrota, parece un fracaso, pero Dios es un Dios que está construyendo su iglesia, y que Dios es un Dios que aún los reveses de la vida, Él los transforma para su gloria. Él los transforma en grandes bendiciones, en grandes victorias. Ahí, hasta ese momento, estaban siendo perseguidos simplemente los evangelistas, los diáconos de la iglesia, líderes, pero no los apóstoles en ese momento. Después, un poco más adelante, los apóstoles también fueron perseguidos. Pero dice el versículo 4, ahí en Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, lo que aparentemente para nuestra mente humana fue algo negativo, sin embargo fue algo cambiado para bien de la iglesia, porque a medida que los cristianos iban siendo perseguidos por diferentes ciudades, por diferentes partes del mundo, ellos llevaban consigo el Evangelio, iban predicando la palabra de Dios, iban fundando iglesia, grandes avivamientos les seguían, y posteriormente tenemos ahí el gran avivamiento que ocurrió en Samaria, cuando Felipe, siendo perseguido, comienza a predicar el Evangelio. Es decir, que muchos fracasos de la historia, Dios los tornó en grandes bendiciones. Y así el Evangelio fue extendiéndose, tanto así que la Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículo 6, Hechos capítulo 17, Pablo y Silas se encuentran en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y han llegado en este momento a Macedonia, están predicando en Tesalónica, y ahí se forma un alboroto en Tesalónica. Y miren lo que sucede. Hechos capítulo 17, versículo 6 dice: pero no hallándolos, habla de Pablo y Silas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, estos que trastornan el mundo entero. Cómo el mensaje del Evangelio cambió la historia, cómo el mensaje del Evangelio fue corriendo por todo el imperio romano, tanto así que unos siglos después llegó hasta Roma, llegó hasta el corazón del imperio, hasta emperadores se convirtieron al Señor, y la iglesia o el cristianismo fue la religión oficial del Estado. Entonces, cómo la persecución fue usada para la gloria y la honra de Dios. Dios la permitió para algo bueno. Dios saca cosas positivas del fracaso. Tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él fue encarcelado en Filipos, nos dice Hechos capítulo 16, mientras estaba en ese segundo viaje misionero, fue encarcelado en Filipos, después que Pablo expulsó un espíritu de adivinación que había en una joven que era esclava, y Pablo y Silas fueron tomados prisioneros, fueron puestos en el calabozo de máxima seguridad, los pies en el cepo, las manos con cadenas, y allí estaban presos. Para nuestra mente humana, si nosotros leemos hasta ahí la historia, podemos creer que ha ocurrido un gran fracaso para la iglesia. Se acabó la predicación al mundo gentil, se acabó aquel hombre que va por diferentes ciudades fundando iglesias. Pero sin embargo, Dios es un Dios especialista aún en lo imposible. Dios puede tornar las cosas que parecen negativas para bien, para su gloria, para el bien de mucha gente. Y todos nosotros sabemos lo que ocurrió en esa cárcel, cómo Pablo y Silas comenzaron a orar, y Dios escuchó esa oración, o escuchó sus cánticos, y Dios obró, hubo un terremoto, las puertas de los presos se abrieron, las cadenas se soltaron,
Y tenemos al final la historia que el carcelero se iba a matar y Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y efectivamente el carcelero y su familia escuchó el Evangelio y fueron salvos, se bautizaron. Entonces Dios tornó aquello que parecía algo imposible, algo negativo, algo malo, lo usó para su gloria. Dios se glorificó y salvó una familia. Llevó el Evangelio a un hogar. Un hogar fue cambiado precisamente porque a unos cristianos le ocurrió algo negativo. Negativo para nuestra mente humana, pero Dios tiene un plan. Entonces Dios lo tornó para bien. Tenemos otra historia. Después que Pablo terminó su tercer viaje misionero, Pablo fue arrestado en Jerusalén. De Jerusalén lo llevaron a Cesarea y de Cesarea estaba siendo conducido para ir a Roma. Y mientras iba conducido a Roma, el barco en que iba Pablo naufragó. Ahora si nosotros vemos al apóstol Pablo allí en medio del mar, el barco hundido, las pertenencias hundidas, toda la gente flotando ahí en el mar, podemos decir: qué fracaso, qué gran fracaso. Terminó la historia de este hombre, terminó la historia de este predicador, de este hombre que confió en Dios. Terminó su historia. Sin embargo, Dios es un Dios que torna las cosas, las cambia, lo que parece negativo, Dios lo usa y saca cosas positivas. Y fue usado por Dios para que el Evangelio también llegara a la isla de Malta. Vamos a seguir la historia en Hechos capítulo 28, del versículo 7 al versículo 10. Dice así Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28, los versículos del 7 al 10. Dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que tenían en la isla, que tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Es decir, lo que aparentemente para nuestra mente humana era un fracaso, Pablo naufragando allí en aquella, cerca de la isla de Malta, sin embargo Dios lo cambió para su gloria. Dios lo cambió para bien. Dios sacó las cosas positivas de aquel aparentemente fracaso para nuestra mente humana. Dios tiene planes con este mundo y eso permitió que el Evangelio llegara a esta isla, que estas personas fueran sanadas y que Pablo pues presentara el Evangelio allí. También cuando vemos a Pablo preso en Roma, podemos decir: bueno, aquí terminó la historia de este predicador, este hombre que está siendo usado por Dios para fundar iglesia, para confirmar las iglesias. Terminó la historia. Pero lo que para nuestra mente humana parecía un gran fracaso, Pablo preso, fue usado también por Dios para su gloria. Porque Pablo, desde las prisiones, desde la soledad, desde el silencio, desde la quietud, de ese tiempo a solas con Dios, Pablo fue inspirado por Dios y escribió la mayoría de sus epístolas, que las escribió para llevar a las iglesias a la verdadera doctrina, para corregir deficiencias doctrinales, y hoy constituye con el resto del Nuevo Testamento la base de nuestra fe. Nuestras doctrinas salen precisamente de muchas de esas cartas del apóstol Pablo, escritas desde una prisión. ¿Se dan cuenta que Dios escribe derecho en renglones torcidos? ¿Se dan cuenta que lo que puede parecer para nuestra mente humana un fracaso total, Dios lo puede tornar y sacar muchas cosas positivas para el bien de nuestra vida, para el bien de mucha gente, para el bien de las almas? Tenemos una historia maravillosa en la Biblia que habla muy bien de este tema, y es la historia de José. José, en primer lugar, siendo un jovencito, José sufrió la pérdida de su mamá. Raquel murió cuando estaba dando a luz a Benjamín, su hijo menor, el hijo menor de Jacob, y ahora José queda huérfano de madre.
José fue el protegido de su padre, aquel que llevaba la túnica de colores. José era aquel jovencito que amaba a Dios con toda la fuerza de su corazón, un joven entregado a Dios, apasionado por Dios, aquel que soñaba grandes cosas, que era usado por Dios y que su familia se postraba ante él. Un día los hermanos le vendieron, le traicionaron. Sus hermanos mayores, 10 hermanos, aquellos 10 que debían de velar por el cuidado, por el bienestar, por la protección de su hermano menor, fueron los mismos que le traicionaron. Fue traicionado José, fue vendido a Egipto, llegó a casa de Potifar y allí se mantenía fiel a Dios. Y ahora la esposa de Potifar quiere engañarle, le engaña, le seduce. Él se mantiene firme y es acusado y es puesto injustamente en la cárcel. Ahora imagínense a un joven de 17, 18 años, en este momento no sé exactamente su edad, en ese momento es que estaba en la cárcel, pero ahora imagínense a un joven pensando, bueno, Dios no me ama, Dios no me ama, mira todo lo malo que me sucede a mí en la vida, ¿de qué me ha servido guardarme puro para Dios? ¿De qué me ha servido llevar una vida íntegra ante los ojos de Dios? Mis hermanos, cada uno de ellos está viendo el rostro de mi padre, yo no. Mi padre está llorando por mí, me da por muerto probablemente. Mis hermanos, cada uno de ellos tiene su madre al lado, yo perdí la mía hace muchos años. Fui un hombre honesto en la casa de Potifar. Estaba administrando todos sus bienes prosperaban. Y ahora me han engañado y estoy injustamente en esta cárcel. Dios se ha olvidado de mí. Él pudo haber pensado así, pero José no pensó así. José seguía manteniéndose firme, se mantenía puro ante los ojos de Dios. Él reconocía que Dios tiene un plan, que Dios gobierna el universo, aun cuando nosotros con nuestra mente humana no lo entendamos. Dios creó el universo, lo gobierna, lo sustenta, lo cuida, tiene planes para el universo. Nos ama a cada uno de nosotros. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él nunca se olvida de cada uno de sus hijos. Al final interpretó allí en la cárcel el sueño del copero del rey, del panadero del rey, y posteriormente él interpretó el sueño del rey o del faraón de Egipto. Fue puesto gobernador de Egipto. Nuevamente tuvo la oportunidad de ver el rostro de su padre, de sus hermanos. Por medio de José, administrar los bienes de Egipto, los 7 años esos de prosperidad, de bendición, de almacenar y de administrar bien, pues pudieron tener alimentos para esos 7 años de escasez. Para el tiempo de las vacas flacas. Después de la muerte de su padre, los hermanos tuvieron miedo de que José tomara venganza de ellos. Y vamos a seguir la historia. Les voy a invitar a buscar el libro de Génesis, capítulo número 50. Y vamos a leer los versículos del 18 al 20. Ya ha muerto Jacob. Y ahora los hermanos de José vienen ante José con el temor de que José ahora, después de la muerte de su padre, tome venganza sobre ellos. Y dice así, Génesis capítulo número 50, los versículos del 18 al versículo 20. Dice así: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les dijo José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esas son las palabras de un joven que sabe que Dios controla el universo, que Dios gobierna, que Dios ordena todo lo que pasa, que Dios no se ha desentendido de su creación. Y miren las palabras que no suenan palabras hirientes. Cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí. No fue que pensaron, fue que actuaron mal contra él, porque le vendieron. Y él dice ahora con palabras suaves, con palabras de cariño, le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, con un propósito,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y eso fue una realidad. José entiende que por encima de sus hermanos está Dios, y que ningún hermano de él puede poner una mano sobre su cuerpo si Dios no se lo permite. Y si Dios lo permite, Dios es especialista aún en transformar las cosas que aparentemente parecen un fracaso para nuestra vida. Dios lo puede cambiar en una gran victoria. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así es mis caminos, así son mis pensamientos, más que vuestros pensamientos y más que vuestro camino, dice el Señor. Hermano, qué bueno es saber que Dios está a nuestro lado. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es el Señor, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis soportar, y juntamente con la tentación nos dará la salida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que en medio de la adversidad de la vida nosotros podemos seguir confiando en Él y podemos seguir diciendo: Dios es fiel, Dios está conmigo, Él me va a fortalecer, Él no me ha abandonado, Él tiene un plan, aun cuando nosotros con nuestra mente humana no lo entendamos. Tenemos otro ejemplo de cómo Dios, los aparentes fracasos de la vida, Dios los cambia en grandes bendiciones y en grandes victorias. Tenemos el ejemplo de la vida de Jesús, lo que se pudiera llamar el mayor de los fracasos. El mayor de los fracasos de la historia de la humanidad fue convertido, fue transformado en la mayor de las victorias que ha visto jamás la humanidad: la crucifixión del Hijo de Dios. Cuando a Jesús le crucificaron y que murió en aquella cruz, la Biblia dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Aparentemente parecía que las tinieblas triunfan sobre la luz. Aparentemente parece que el diablo triunfa sobre Dios. Pero al tercer día, el Hijo de Dios se levantó del sepulcro. Él triunfó sobre la muerte. Y por medio de ese acto de la crucifixión, por medio de esa sangre vertida en la cruz del Calvario, es que Dios nos santifica, es que Dios nos ha redimido, es que Dios nos ha comprado para ahora ser de su propiedad. ¿Se dan cuenta cómo Dios es especialista aún en lo que parece imposible? Que de las cosas negativas, de los aparentes fracasos, Dios los transforma y los cambia para bien, para su gloria, para bendecirnos. La sabiduría popular dice: no hay mal que por bien no venga. Eso lo dicen las personas del mundo, y lo dicen porque muchas veces las cosas malas que suceden en nuestra vida se transforman para cosas buenas. Dios dice algo parecido en Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, a esas personas que tienen una relación personal con Dios, las cosas de la vida, también los fracasos, también las cosas negativas, nos ayudan a bien. Dios saca cosas buenas porque Dios está trabajando en nosotros. Dios no se ha desentendido de nosotros. Él está trabajando, Él está formando el carácter de Cristo en nosotros. Es por eso que Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y para perfeccionarnos, Dios a veces permite que nos sucedan cosas negativas, que fracasemos. Hermanos, no tengamos temor al fracaso. Fracasar es descubrir y aprender que hay otra forma de lograr lo que se busca. Alguien dijo la siguiente frase: quien obra puede equivocarse, quien no hace nada ya está equivocado. La mentalidad occidental dice: si una cosa nadie la ha hecho, significa que no se puede hacer, ¿para qué lo voy a intentar? Pero la mentalidad asiática dice: si una cosa nadie la ha hecho, yo puedo ser el primero en lograrlo, voy a intentarlo. Y ahí están los chinos, los japoneses, que hoy en día con sus inventos están triunfando en el mundo. Pero la mentalidad occidental dice: si eso nadie lo ha hecho,
significa que no se puede hacer, ¿para qué yo lo voy a intentar? Y el chino dice, si eso nadie lo ha hecho, yo lo puedo hacer, puedo ser el primero, lo voy a intentar. Hay una historia interesante que es real y es acerca de la persona que descubrió, que formó un bombillo, el que primero inventó la bombilla. Dice que él estuvo intentándolo como unas 2000 ocasiones. Él sabía lo que quería lograr, pero no sabía cómo. Hasta que después de casi 2000 ocasiones, 2000 intentos, él logró construir lo que llamamos una bombilla. Y cuando le estaban entrevistando y le estaban felicitando por ese gran descubrimiento, alguien le dijo, bueno, ¿y qué usted puede decir de esas 1999 veces en que usted fracasó? Y él dijo, no, yo no he fracasado. Yo simplemente he descubierto 1999 formas en que no enciende una bombilla. Es decir, que hay que ser perseverante en la vida, hay que ser optimista, hay que intentar las cosas y hay que tener siempre en la mente las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hermana, usted va a emprender cosas nuevas en la vida y lógicamente en algunas cosas va a fracasar, pero no se detenga, continúa, aprende, hazte fuerte, no tires la toalla, saca el lado positivo del fracaso. Fracasar es descubrir que las cosas se hacen de otra manera. Fracasar es descubrir que se están dando los pasos necesarios para el éxito futuro, para glorificar y honrar a nuestro Dios. William Carey dijo, intentemos hacer grandes cosas para Dios y esperemos de Dios grandes cosas. Las caídas del pasado nos ayudarán a poner los pies sobre tierra firme en el presente. La vida es como un libro donde diariamente vamos escribiendo en él. Y tenemos que aprender que muchas veces debemos de pasar página. A muchas cosas hay que pasar página y comenzar un nuevo capítulo. Todos podemos sacar cosas positivas del fracaso. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien no te valora, cuando alguien te usa y luego te desprecia, cuando, como decimos humanamente, cuando te clavan un cuchillo por la espalda, todo eso duele mucho, pero con Cristo se sana, con Cristo se sana, y luego te das cuenta que fue para bien de tu vida que algunas personas salieran de tu lado. Te das cuenta que Dios está trabajando. En la vida lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Al final, lo que las personas a nuestro alrededor van a recordar es hasta dónde llegamos, no las veces que nos caímos para lograrlo. Lo que queda en la mente de la gente es a dónde llegamos, los logros que obtuvimos. La gente no recuerda las veces que tropezamos, las veces que tuvimos que intentarlo para conseguir el objetivo. Hermanos, aprendamos a ver el lado positivo del fracaso. Usted puede estar hoy viviendo su día más oscuro, pero quiero decirle que después de cada noche, por muy oscura que sea, aunque no se vean las estrellas, al día siguiente amanece un nuevo día. Al día siguiente sale la luz de un nuevo día. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes, de crecer, de madurar. Dios es especialista en lo imposible. Dios puede cambiar cualquier situación en tu vida. Simplemente confía, mantente confiando como José cuando estaba en la cárcel. Mantente puro, mantente confiando. Dios no te ha abandonado, Él te ama. Él te ama y no te va a soltar hasta que no haga de ti la persona que Él quiere que tú seas. Te está formando, Él te está formando. Y usa también las adversidades de la vida para formar, para moldear tu carácter.
Miren qué bonito lo que dice el salmista en el Salmo número 42. En el Salmo número 42, el versículo 5, dice así el Salmo 42, versículo 5. Dice el salmista, es hablando consigo mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para turbarte, para estar afanado, para estar preocupado, para estar molesto con Dios? No hay ninguna razón. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, Dios está trabajando en nuestra vida. No temamos a las adversidades, no temamos a los fracasos,